El Dios vivo, el vivo Espíritu de Dios que se mueve, nos ha llamado a unirnos en el testimonio, en la celebración y en el trabajo cotidiano. Levantémonos y recibamos de Dios la fortaleza para comunicar a los hombres y mujeres lo que hemos recibido de Él, la misericordia y el amor, el perdón y la vida. Hijos de Dios, alabad al Señor. Hoy comienza un gran día para nosotros. Alegrémonos, cantemos juntos, que nuestro rostro se ilumine, que nuestro corazón se dé cuenta de que el Señor nos ama. El Hijo de Dios está con nosotros, nos guía en nuestros caminos, viene para salvarnos, solo hace el bien, no sabría hacer el mal, ha practicado la justicia y levantado a los pequeños. Cantad vuestra alegría, vosotros que le amáis, alegraos. Aleluya, bendito sea el Señor por siempre. Amén. Señor, gracias por llevarnos de tu mano. Queremos que nos sigas llevando, que sigas siendo tú quien guíe nuestros pasos, pues reconocemos que sin ti nos perderíamos. Tú eres el Maestro y nosotros somos tus discípulos. De ti tenemos que aprenderlo todo. Sin embargo, somos lentos en comprender y en creer todo aquello que nos habla de tu reino. Pero tú nos has prometido tu Espíritu de verdad, para que Él nos conduzca a la verdad. Abre nuestros oídos y dispón nuestros corazones para que recibamos juntos y ahora el conocimiento de la salvación que tú ofreces a todo ser humano. Amén. No te exasperes con los malvados, no envidies a los que obran mal, pues como la hierba pronto se secan, como el prado verde se agostan. Confía en el Señor y haz el bien, habita esta tierra y sé fiel. Deleítate en el Señor y Él te dará cuanto pidas. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará.
Hará que como la luz resplandezca tu justicia, como el mediodía tu derecho. Descansa en el Señor y pon en Él tu esperanza. No envidies a quien prospera, a quien no para de tramar intrigas. Del Señor viene la salvación de los justos. Él es su refugio en tiempo de angustia. Es tan fácil envidiar a quien prospera, sobre todo cuando uno se esfuerza en hacer el bien y todo son dificultades y problemas. Y sin embargo, parece que a los abusadores, a los violentos, a los intrigantes, todo les sale bien. Es tan fácil exasperarse con los malvados cuando vemos el sufrimiento de las víctimas, muchas veces víctimas inocentes. Sí, es muy fácil, demasiado fácil. Por ello es necesario que lo reconozcamos, que reconozcamos esta nuestra debilidad y que no apartemos nuestros ojos de Dios, de su acción en nuestro favor, que renovemos la confianza en su poder y que afirmemos nuestra esperanza en sus promesas. Tomemos un momento de reflexión en silencio y a continuación unámonos en la oración pidiéndole a Dios que siga actuando en nosotros para que solo nos deleite hacer el bien. Así nos dice el Señor por medio del profeta Isaías: Yo he borrado tus transgresiones, que eran como noche cerrada, tus pecados, que eran como una nube oscura, ya no están delante de ti. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Por la fe en Jesucristo, tenemos esa certeza, porque Cristo es nuestra paz. A los que están divididos, Él los unió. Con su muerte y resurrección ha hecho de nosotros un solo cuerpo. Vivimos como pueblo reconciliado. Creemos en Dios, Padre, que ha creado el mundo en su totalidad, que reunirá todas las cosas en Cristo y que quiere que todas las personas vivan juntas, hermanadas en una misma familia. Creemos en Dios Hijo, que se hizo hombre, que murió y que resucitó en gloria, reconciliando al mundo entero con Dios, derribando todos los muros que separan a los seres humanos, todas las barreras de religión, clase, raza y cultura, a fin de crear una humanidad unida. Él es el único Señor, que tiene autoridad sobre todo. Llama a cada persona, a la sociedad,
a la Iglesia y a los pueblos a la reconciliación, la unidad, la justicia y la libertad. Creemos en Dios, Espíritu, que nos afirma en la promesa del reino de Dios que viene, que nos da el poder de anunciar el juicio de Dios y su perdón para los seres humanos y las naciones, de amar y servir a todas las personas, de luchar por la justicia y la paz, y de llamar al mundo entero a reconocer, aquí y en este momento, el reinado de Dios. Amén. Cultivamos comunidades de ternura, de reflexión y de vida compartida. Comunidades de vida y de acción cariñosa. No tenemos que crearlas, ya están allí, en las grandes ciudades, en los campos y en los barrios. Pequeñas comunidades de gente sencilla, capaces de perdonar y de curar heridas. Comunidades abiertas al Espíritu de Dios, profundamente ecuménicas y que nunca necesitan atribuirse el monopolio de la verdad. Comunidades proféticas que trabajan por incluir a todos y a todas. Comunidades que celebran al Creador de todas las formas creativas del espíritu humano. Comunidades que encuentran en Jesús de Nazaret, en su vida, muerte y resurrección, un inmenso misterio de amor que nos impulsa a servir al prójimo. Entonces José dijo a sus hermanos: «Yo soy José, ¿vive todavía mi padre?». Sus hermanos quedaron tan pasmados que no atinaban a dar respuesta. Pero él les dijo: «Acercaos». Ellos se acercaron y José les repitió: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis y que llegó a Egipto. Pero no os aflijáis ni os reprochéis el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me ha enviado aquí antes que a vosotros para salvar vidas. Ya van 2 años de hambre en el país y todavía faltan 5 años más en que no habrá labranza ni cosecha. Por eso Dios me envió por delante de vosotros para salvaros de modo admirable y asegurar vuestra supervivencia sobre la tierra. Así que no fuisteis vosotros quienes me enviasteis aquí, sino Dios. Él me ha constituido consejero del faraón, señor de su casa y gobernador de todo el país de Egipto. Así que subid sin tardanza a donde está mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto, ven a verme cuanto antes». Luego, anegado en lágrimas, José besó también a todos sus hermanos,
que sólo entonces se atrevieron a hablarle. Alguien preguntará, ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo lo harán? Tonto de ti. Si tú siembras algo, no cobrará nueva vida a menos que antes muera. Y lo que siembras no es la planta entera que después ha de brotar, sino un simple grano, de trigo o de cualquier otra semilla. Dios, por su parte, proporciona esa semilla, y a todas y cada una de las semillas, la forma que le parece conveniente. Así sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra algo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra una cosa despreciable, resucita resplandeciente de gloria. Se siembra algo endeble, resucita pleno de vigor. Se siembra, en fin, un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay cuerpo animal, también lo hay espiritual. Pero a vosotros que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos y portaos bien con los que os odian. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os injurian. Si alguno te golpea en la mejilla, ofrécele también la otra. Si alguno quiere quitarte el manto, dale hasta la túnica. A quien te pida, dale, y a quien te quite algo tuyo, no se lo reclames. Portaos con los demás como queréis que los demás se porten con vosotros, porque si solamente amáis a los que os aman, ¿cuál es vuestro mérito? También los malos se comportan así, y si solamente os portáis bien con quienes se portan bien con vosotros, ¿cuál es vuestro mérito? Eso también lo hacen los malos. Y si solamente prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir algo a cambio, ¿cuál es vuestro mérito? También los malos prestan a los malos con la esperanza de recibir de ellos otro tanto. Vosotros, por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. De este modo, tendréis una gran recompensa y seréis hijos del Dios Altísimo, que es bondadoso incluso con los desagradecidos y los malos. Sed compasivos, como también vuestro Padre es compasivo. Que el Señor nos ilumine con su luz, que el Espíritu de Dios nos llene de ánimo, que Jesucristo nos guíe en su camino. Amén. Permitidme, hermanas y hermanos, que haga una pregunta en la que todos nos incluyamos, yo mismo y todos. ¿Creemos en la resurrección de los muertos? ¿Y cómo creemos? La pregunta me parece pertinente, porque algunos dicen creer en la resurrección de los muertos como algo que ocurrirá en el día del Señor, en el fin de los tiempos, cuando este mundo nuestro, lleno de maldad y corrupción, acabe y llegue la perfección del reino de los cielos. Y no digo yo que no sea así, que este mundo caduco tenga los días contados, aunque nuestra cronología humana
se nos antoje una fecha quizá todavía muy lejana, y que como caduco que es, acabará y dará lugar a una nueva realidad plena de vida y de vigor. Pero mientras tanto, ¿qué? Mientras llega ese día del Señor, ¿qué pasa con los que habitamos en esta tierra en el momento de hoy? ¿Hay resurrección para nosotros? No pregunto si habrá, que eso ya lo hemos respondido antes, sino si hay, ahora, en el tiempo presente. Hemos leído en este culto 3 pasajes bíblicos. Uno de ellos, recordar que era un pasaje de la primera de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios. Y cuando Pablo en esa carta hace referencia a la resurrección, es indudable que se está refiriendo a la muerte física de las personas, en lo que podríamos hoy llamar muerte clínica del ser humano, porque está respondiendo a quienes niegan la resurrección corporal de Jesús y hablan de una especie de ilusión orquestada por Dios para transmitir una cierta lección a los coetáneos de Jesús. Pero claro, si la resurrección de Jesús fue una especie de ilusión óptica, también su muerte debería haber sido una ilusión en la misma categoría. Y eso negaría de plano la realidad predicada por Pablo de la salvación por la muerte en la cruz y en la resurrección de Jesucristo. Y eso Pablo de ningún modo podía dejarlo pasar. Y por ello, en estos pasajes, habla de la resurrección escatológica, la del fin de los tiempos. Pero para Pablo también está muy claro que cuando Jesús habla de muerte, no solo se está refiriendo a los muertos clínicamente, que cuando habla de abrir tumbas, no solo se está refiriendo a los sepulcros de los cementerios, o en su caso, a las laderas de los montes. Para Pablo está muy claro que Jesús está hablando también del concepto de la muerte espiritual. Cuando Jesús dice, el que en mí cree ha pasado de muerte a vida, se está refiriendo a esa muerte espiritual, a una muerte que no se puede diagnosticar con el silencio del latido cardíaco, en nuestro tiempo mediante un forendoscopio, el electrocardiograma o más sofisticado aún, un electroencefalograma. Se está refiriendo a una vida alejada de Dios, una vida sin la luz de Dios ni la esperanza de su reino, una vida a la que le falta el Espíritu Divino, ese Espíritu que le dé sentido y plenitud. Y pasar de muerte a vida, como dice el Evangelio de Juan, es en toda regla una resurrección. Para Pablo, esos conceptos están muy claros cuando afirma: por el bautismo habéis sido sepultados con Cristo, y con Él también vosotros habéis resucitado al creer en el poder de Dios, que lo resucitó triunfante de la muerte. Por eso ahora pregunto de nuevo, ¿creemos en la resurrección de los muertos? ¿Y cómo creemos? ¿Solamente en la resurrección escatológica? Es decir, en la de los últimos tiempos, en la de los cuerpos físicos. Y si así fuere, nos damos cuenta que estaríamos haciendo falsas las palabras de los evangelios. ¿Creemos en la resurrección de los que están muertos en sus pecados? Que es otra de las afirmaciones paulinas. Leo ahora, en versión Reina Valera, un pasaje de Efesios 2,
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Entendéis ahora el porqué de mi reiterada pregunta? Porque me da la sensación de que en ocasiones es más fácil creer en la resurrección escatológica, de la que, por cierto, no tenemos prueba palpable alguna, solamente la aceptamos por fe y confianza en la promesa de Dios, que en la resurrección, transformación de los que consideramos malvados y pecadores, de los que, por cierto, hay cientos de muestras, no solamente en el texto bíblico. En los casos de Pedro y Pablo podrían servirnos de ejemplo, sino también en la historia de la humanidad. Personas que han vivido, han sabido vivir y entregar sus vidas en servicio del prójimo, rompiendo las dinámicas del amor a los amigos y del odio eterno al enemigo, y cambiarlo por una vida de entrega también por los que se consideran enemigos. Si queremos o necesitamos poner nombres, podemos recordar a Mahatma Gandhi, por ejemplo, o Martin Luther King, o Nelson Mandela, o Teresa de Calcuta. Todos ellos nombres muy conocidos, casi leyendas de nuestro mundo. Pero hay nombres nada conocidos. Uno de ellos sería el de Nurit Pelet El-Hanan, una madre judía que perdió a su hija de 14 años en un atentado suicida palestino cometido en el centro de Jerusalén en el año 1997. La respuesta del Estado de Israel no se hizo esperar, y en un, para ellos, castigo a los que hicieron el atentado suicida, atacó y bombardeó poblados palestinos de Gaza, perpetuando así la diabólica espiral de acción, reacción, nueva reacción, en una espiral sin fin, con un larguísimo etcétera, etcétera, etcétera. Nurit, esta madre, decidió transformar su dolor en activismo y comenzó a hablar con madres y padres de niños y jóvenes muertos en atentados o represalias de ambos lados, judíos y palestinos. Y así se formó lo que hoy se llama el Foro de Familias Afligidas, que a día de hoy agrupa a muchas más de 500 familias israelíes, palestinas, judías, musulmanas, laicas o ortodoxas, que creen que la represión no es una respuesta adecuada a la violencia y luchan por la paz en los territorios palestinos. En entrevistas realizadas a esta mujer, reconoció que no es una tarea fácil la de trabajar junto a quienes históricamente han sido denominados y considerados enemigos, y que ha sido muy difícil romper las barreras de raza, nacionalidad, ideología y religión. Pero Nurit, la acción de Nurit tiene razón. El único camino para la paz es romper esas barreras que separan y ahondan los canales de violencia y segregación. Amar al enemigo, como nos dice el Evangelio, no es interpretar el falso papel de un igualmente falso. Aquí no ha pasado nada. Caray, han muerto niños, jóvenes que jugaban en las plazas, en las calles, que eran ajenos a todas las luchas y enemistades políticas y raciales. Claro que ha pasado. Amar al enemigo comienza
cuando se es capaz de reconocer que hay problemas, enemistades y obstáculos muy difíciles de solventar, pero a pesar de ello se decide romper la dinámica de la devolución recíproca del mal sufrido y causado, y romperlo así para establecer una nueva relación. No es fácil. Como no tuvo que ser fácil para José acoger a sus hermanos que voluntaria y de una manera consciente le habían ocasionado un grandísimo daño. Requiere un proceso, a veces largo y complicado, un proceso de muerte y resurrección, un proceso para que muera el odio y la sed de venganza y resucite una nueva vida capaz de compartir y abrir las puertas para aquellos que hasta ahora estaban cerradas. El relato del Génesis lo representa muy bien con las exigencias que José impone a sus hermanos que todavía no le habían reconocido. Exigencias que dan lugar a un tiempo donde la tentación de devolver el mal recibido y de ocasionarles a ellos el mal merecido, esa tentación tuvo que ser vencida y dejarla morir. Tiempo para que José pueda dar gracias a Dios, no por el mal recibido, sino por la oportunidad que Dios le da, nos da, de vencer al odio con amor y al mal con bien. Dar gracias a Dios porque se siembra algo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra una cosa despreciable y resucita resplandeciente de gloria. Se siembra algo endeble y resucita pleno de vigor. Que el Señor nos guíe por ese difícil y resbaladizo camino de muerte y resurrección y lleguemos a ser compasivos con los demás, como también nuestro Padre es compasivo con nosotros. Amén.
Padre amado, tu amor nos conmueve de tal manera que las palabras no alcanzan a expresar el agradecimiento que sentimos. Saber que Jesucristo ha muerto y resucitado para que tengamos la seguridad de la resurrección nos llena de gozo y esperanza y nos libera de todo miedo. Y así, libres, con la libertad que tú nos das, podemos amar sin límite, sin pensar si lo merecen o no. Podemos amar incluso a quienes nos han hecho daño, porque tú nos amas sin tener en cuenta nuestras ofensas. Te pedimos por todos los que no conocen tu amor y son víctimas del odio y del miedo, por los que viven angustiados y sin esperanza. Ayúdanos, Padre, a seguir el ejemplo de Jesucristo, nuestro guía, nuestro Salvador, para vivir siempre como Él nos enseñó, poniendo en práctica el amor que no humilla a nadie, ni se deja humillar, que no somete a nadie ni se deja someter, siempre dispuestos a perdonar, a ayudar al caído a levantarse, y al que hace mal a darse cuenta de su error, a llevar consuelo y alegría y la seguridad de la vida eterna. Amén. Y terminamos este tiempo de acción de gracias y de intercesión uniéndonos en la oración que aprendimos de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Como parte de nuestro culto, de nuestra adoración y de la vivencia de la fe, presentamos nuestras ofrendas. Nuestra Iglesia no es una asociación que reciba subvenciones del Estado o patrocinio de alguna empresa. Nuestra Iglesia depende únicamente de las aportaciones de los fieles, de las aportaciones de sus miembros. Pero tenemos que hacer frente a nuestros gastos, como toda familia o todo grupo. Si te sientes solidario con nuestra labor y quieres ayudarnos a dar alimento al que no tiene, vestido al que carece de él, si quieres ayudarnos a llevar la palabra y el gesto que comunica esperanza y muestra el amor de Dios, puedes hacernos llegar tu ofrenda realizando un ingreso en la cuenta que aparece impresa y que encontrarás en los créditos de este vídeo. Pero no lo hagas por obligación, hazlo con alegría y gozo, porque Dios ama al dador alegre. Gracias por tu solidaridad y generosidad. Salgamos de nuestras casas con alegría de sabernos llamados por Dios para servirle en la proclamación de su reino. Vayamos al encuentro de quienes nos rodean para hacernos sus hermanos y hermanas, mostrando el gran amor de Dios, Padre y Madre, que en Jesús de Nazaret venció a la muerte y a la oscuridad. Será el Espíritu de Dios quien guíe nuestros pasos, oriente nuestras palabras e inspire nuestras acciones. Que Dios Padre, que nos sacó de la oscuridad a la luz, nos haga portadores auténticos de la luz de Dios. Que Dios Hijo, que nos redimió con su preciosa sangre, nos haga capaces de seguir su ejemplo en el servicio a los demás. Que Dios Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, nos fortalezca para resistir los naufragios de la vida y alcanzar las orillas de la salvación.
que Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos proteja ahora y por siempre. Amén.